Por Éxito 107. Humor y salud mental. ¿Cuál es la relación entre uno y el otro? Pues para abordar esto tenemos en el lado de la salud mental al psiquiatra Luis Madrid. Él está en Caracas. Y para abordar el lado desde el humor tenemos nada menos que a don Emilio Lovera, quien se encuentra en este momento en La Coruña. Luis, Emilio, muchas gracias por acompañarnos en el foro de hoy. Gracias a ti. Gracias. Voy a comenzar, como abre plaza en las corridas de toros, el más antiguo, por don Emilio. Mi primera pregunta, don Emilio, ¿qué es el humor? Bueno, yo creo que cada quien tiene su propio concepto del humor, su propia definición. Si te vas a los genios y a los entendedores, van a buscar una definición que abarque la parte científica y la parte, digamos, semántica de la palabra y todas estas cosas. Pero yo creo que para cada quien es un significado distinto. Para mí es una filosofía de vida, es una forma de vida, es una forma de pensar, de actuar y de vivir. Yo creo que el humor fue parte no solamente de mi modus vivendi, sino también de mi salvación mental, de mi reivindicación como ser humano, como joven, como hombre, como todo. Digamos, yo encontré la vía para vivir con el humor, por el humor y siempre riéndome. Ya vamos a volver sobre eso, pero el humor como salvación acaba de decir Luis Emilio Lovera. ¿Cuál es la relación entre humor y salud mental? Teniendo en cuenta ese elemento que acaba de incorporar Emilio, salvación. Luis. Claro. Fíjate, hay una fuerte relación, de hecho, bidireccional. Recordemos además que la palabra humor viene de la teoría humoral de Hipócrates, el padre de la medicina, que él decía que muchas enfermedades o la salud estaba condicionada por ciertos humores que se liberaban, ¿no? El humor negro, por ejemplo, que se ve en la melancolía. Melancolía viene de bilis negra, ¿no? Está la bilis roja, la amarilla, la verde. Entonces, él tenía su teoría humoral, ¿no? Entonces, de alguna manera, de ahí se deriva lo que es tener buen humor o mal humor, o estar de humor, ¿no? Ahora, el humor obviamente está fuertemente relacionada con la salud mental porque, bueno, está relacionado con dos neurotransmisores y una sustancia que son importantísimos para la sobrevivencia y el estar positivo, ¿no? Como es la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, pero también de la motivación, y de la serotonina, que tiene que ver con el estado del ánimo. Pero también se liberan endorfinas. Cuando la gente está riéndose o está de buen humor, se liberan endorfinas que de alguna manera está fuerte relacionado con la sobrevivencia y el estar bien. Lo otro es que también baja el cortisol. Está de buen humor o está riéndose, baja el cortisol, que es la hormona del estrés, mejora la interacción social. Sabemos que una persona cuando está bajo el efecto de un buen humor, de ánimo y risa, mejora la actividad social, porque mejora la actividad del lóbulo frontal y mejora la empatía, la interacción entre unos y otros. Te ubica en el presente cuando uno se está riendo o está oyendo un chiste o está escuchando un comediante como Emilio. Por supuesto, te pone en el presente, te olvidas del pasado, te olvidas un poco de desconectar el futuro y te pones en pleno presente, de aquí a ahora, y de alguna manera eso está fuertemente relacionado con la salud mental. Y por último, equivale a 10, reírse 5 minutos o menos de 5 minutos, equivale a hacer actividad física por 10, 20 minutos, equivale a 10, 20 minutos de actividad física, lo cual también repercute en la salud física. Y por último, mejora la memoria y las funciones cognitivas. Esos son los últimos estudios que han aparecido, que la gente que se expone al buen humor tiene mejor capacidad de memoria y mejores funciones cognitivas. Oye, pero es un catálogo extraordinario lo que nos acabas de dar, Luis. Emilio, la curiosidad mató al gato, pero yo todavía sigo vivo y soy sumamente curioso. Quiero saber, ¿de qué te salvó el humor? Bueno, de la depresión, definitivamente. Yo creo que yo tuve un inicio de vida bastante, digamos, difícil, ¿no? Aunque
Hoy en día se ve más difícil. En aquel momento parecía normal la vida de un niño como la que viví yo, pero cada vez que pasa el tiempo se ve más terrible, más inmerecido, más salvaje. Y, pero yo tenía una vida secreta, que era el de reírme y hacer reír. Entonces, Mm, esto a mí me sanaba. Es decir, cualquier depresión que yo tuviera en aquel momento, cualquier tristeza, cualquier cosa, yo la podía controlar, haciendo reír y reírme de cuando se reían. Porque, digamos, el chiste que yo inventaba, yo lo entendía más cuando recibía las risas como respuesta. Entonces eso me hacía reír a mí y eso me hacía sentir muy bien. Entonces yo llegaba como con la energía renovada, como con el ánimo adelante a seguir viviendo lo que estaba viviendo. Y, y por eso es que yo digo que el humor es una forma de salvación, es una forma de vida, es una filosofía. Y aparte es una filosofía grata, muy buena. mm. O sea, no es una filosofía fastidiosa, es una forma de aprender. En algún momento nosotros hicimos un espectáculo, Laureano y yo, donde explicábamos cómo eran las razas. Una clase que era muy difícil en historia para los niños, lo de las clases sociales durante la colonia. Y entonces nosotros lo que hicimos fue compararlas con la gente que estaba viva. La Ujú. gente se reía y un profesor nos dijo, tengo 35 años intentando decirle eso a los niños y jamás se me había ocurrido eso, pero es la mejor forma de explicarle a los niños cómo eran las razas en la colonia, que si el salto atrás, que si el mulato, el pardo, el mantuano, el peninsular, todas esas cosas nosotros las encontramos en personas de hoy, con la fisonomía, con los rasgos, con el nivel socioeconómico y cultural de gente que conocemos hoy en día y la gente se lo imaginaba tal cual y el tipo decía, nada más ajustado que esa clase que ustedes dieron. Ahora la voy a repetir yo en mis clases para los niños. Muy bien. ¿Cómo interpretas lo que acaba de decirnos Emilio, Luis, tú ya como psiquiatra? Por supuesto, el buen humor, el mantener, captar la atención de manera positiva mientras se está pasando algún tipo de información o mientras se está comunicando algo, por supuesto, deja una huella amnésica mucho más poderosa y mucho más potente. Las cosas que se recuerdan con más facilidad son las que tienen un afecto, una afectividad, una emoción anexada, ¿no? Anexa de alguna manera, y entonces, por supuesto, siempre se ha pensado que los reforzamientos negativos producen más memoria, es decir, que la gente con castigo o con elementos negativos tienden a recordar más fácilmente y resulta que es todo lo contrario. Si bien sí puede reforzar un poco, pero también hay más posibilidades de olvidarlo a mediano o largo plazo con los afectos positivos como el buen humor, el buen sentido, el mantener la atención de una persona utilizando el buen humor hace que el registro sea mucho más potente, porque además Mm, sabemos que hay muchas áreas del cerebro que se activan con el buen humor. Está el lóbulo frontal que tiene que ver con las actividades sociales, está el área límbica y unas glandulitas, unos ganglios que están en el cerebro, se llaman las amígdalas, también que tienen que ver con el mundo afectivo, pero también el lóbulo temporal se activa cuando una persona está de buen humor, riéndose o pasándola bien, ¿no? Entonces, fíjate, está además fuertemente relacionado en los humoristas. Yo quería hablar un poco de esto, Emilio, ¿no? Los humoristas normalmente son personas que tienen un nivel de inteligencia alto, tienen un buen nivel de pensamiento abstracto, porque manejan muy bien además el doble sentido. Humorista que no maneja el doble sentido probablemente no le va a ir muy bien, ¿no? mm, Lo otro es que tiene un cerebro privilegiado. Y la gente que practica el buen humor, pero también los humoristas. ¿Por qué? Porque hay una excelente comunicación entre los dos hemisferios, derecho e izquierdo, pero también una fuerte comunicación entre la parte anterior y la parte posterior del cerebro, que es lo que llamamos comunicación intrahemisférica. Y por último, una comunicación excelente entre la corteza y las áreas subcorticales. Entonces, queremos decir que bueno, los humoristas tienen un cerebro privilegiado en el sentido de que está altamente comunicada todas las estructuras del cerebro y desarrollan habilidades intrapsíquicas consigo mismo, que es la capacidad de reírse hasta de ellos mismos, que es una señal de buen humor, de salud mental, perdón, y la posibilidad de interactuar con otros. Lo que también sabemos, por otro lado, que es la parte como un poco negativa, que los humoristas, por ejemplo, son personas altamente sensibles, mm. pueden tener tendencia más al neuroticismo, porque a veces cuando la cosa se pone seria, lo toman muy en serio,
¿ok? Y lo otro es que tienen tendencia a la depresión, precisamente por esta alta sensibilidad. De allí que conocemos muchos casos, no todos, pero algunos casos de lo que llamamos depresión sonriente, ¿no? Que son personas que están, que practican el buen humor, hacen reír a otros, pero que de alguna manera también pueden sufrir con más facilidad de depresión por esta dualidad que existe en todos los seres humanos. Lamentablemente Garrick. el tiempo se nos ha acabado, pero aquí hay algo que quiero puntualizar. En primer lugar, Emilio, no sabía que te ibas a salir tan halagado de este programa. Te han dicho prácticamente que eres un genio, eres sumamente inteligente. Yo lo iba a decir, pero él se me adelantó. Y lo dije en serio, no lo dije en broma. No, y lo dijo muy científicamente. Ahora, Emilio, quiero ir al punto, fíjate, el doctor Madrid acaba de decir que el humorista, por ser una persona muy sensible, tiene tendencia a la depresión. Y tú dijiste que siendo niño, en una infancia muy traumática, muy dura y difícil, pudiste agarrarte del humor para salvarte de esa depresión. Y me llamó la frase que dijiste: yo hacía reír a la gente y cuando la gente se reía yo me sentía mucho mejor. ¿Te ha pasado alguna vez que la gente no se haya reído de una ocurrencia tuya? Definitivamente, más de una vez. Sobre todo en los comienzos, cuando la gente no me conocía y yo me subía al escenario a tratar de hacerlos reír. También había algo en contra, era la poca costumbre que había, obviamente en Venezuela, donde yo empecé a, a asistir a espectáculos de humor, y sobre todo cuando eran una sorpresa. O sea, si la gente iba a un sitio público, una cervecería, un club, algo así, por lo general era a bailar. Entonces, cuando se presentaba el humorista, se subía el humorista, no podías bailar, tenías que esperar a que el humorista terminara. Entonces yo tenía que convencerlos de que lo que yo iba a hacer era más satisfactorio que bailar, y no era fácil, sobre todo a los hombres, que siempre en Venezuela fueron de alguna forma orgullosos de ser graciosos, de tener esos clichés habituales a mano para hacer reír a la gente. Entonces yo tenía que sobreponerme a eso. Y no solamente a eso, sino a los saboteadores, a los fastidiosos, a un sitio donde nadie me conocía y me iba a sabotear. Y yo lo logré. O sea, de alguna u otra forma, no sé, a mí se me avivó el cerebro y logré relacionar cosas que daban risa con lo que estaba pasando, y al ganarme al público, al ganarme a uno o a dos, la cosa se iba contagiando y terminaba triunfando. Entonces, el esfuerzo yo veía que había valido la pena. Terminaba a veces cansado, ¿no? Cansado mentalmente. O sea, tuve que esforzarme para hacer reír a esta gente. Luego empecé a utilizar esas técnicas que habían salido espontáneamente, a hacerlas como una regla para los agotadores y fastidiosos. La gente empezó a correrse la voz. Mira, vayan a ver al niñito que está haciendo humor, un chamito de 19 años que está haciendo humor en tal parte, ya iban con una predisposición a reírse, lo que me facilitaba las cosas. Entonces, cambió, esos tiempos quedaron atrás, los tiempos de convencer a la gente. Me dio mucha más seguridad. O sea, si hice reír a los de ayer, que no se rían los de hoy, no es mi culpa, porque es otro grupo de público heterogéneo, y entonces no voy a tener problemas. Y eso me convenció. El humor. ¿Y con qué hacías con...? Los humoristas tienen una situación de que se produce un fenómeno que se llama identificación introyectiva. Si te sientes un poco mal o no estás con tan buen humor, el hecho de que tú hagas reír a otros, de alguna manera tú introyectas eso y te empiezas a sentir de buen humor. De hecho, está escrito en el humorista que se produce un fenómeno de incendiamiento. A medida que la gente se va riendo más, yo me voy emocionando más y el humor como que va fluyendo mucho mejor, ¿no? Y para el humorista, que además utiliza la identificación introyectiva como un mecanismo de defensa para la depresión o para cualquier otro tipo de malestar, además que es su modo vivendi, es su trabajo. Pero fíjate, no hay nada peor que el público no se ríe. Yo sé que muchos humoristas entran como en pánico o entran en una suerte de bloqueo cuando las personas no se ríen porque evidentemente introyectan esa falta de humor del otro. ¿Y qué hace cuando no se ríe la gente, Emilio? Bueno, mira, aplicamos el método Sicilia. ¿Cuál es?
El método suicida es desnudarse en el escenario, pero no quitarse la ropa, sino decirle al público, yo sé que estoy haciendo el ridículo aquí. No sé si se dieron cuenta que intenté hacer un chiste y no se rió nadie. Ustedes no saben la vergüenza que yo estoy pasando aquí en esto por haber hecho esa porquería de chiste que hice, que a mí no me convenció. Y por ahí me voy y la gente se empieza a reír. Por Ah, supuesto. Y la gente se empieza a reír y se empieza a reír de mí, pero ujú. después es conmigo. Ya, qué maravilla, qué maravilla. Emilio, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Luis, muchas gracias por No, compartir gracias con a ti. Para nosotros. mí es un honor además estar compartiendo con Emilio, para que sepa. Y por favor, doctor, nos tenemos que ver porque nada de esa información la tenía yo. Pero porque Fuerte la abrazo, tienes, pero no la conocías. fuerte abrazo. Sí, probablemente. Emilio Lovera y Luis Madrid. Una pausa y ya regresamos en conexión.